Quiero que pienses en dos personas que quieren hacer algo nuevo en el mismo año, en el mismo mercado y usando los mismos recursos. Una de ellas construye la empresa más valiosa del mundo y la otra quiebra en 18 meses. ¿Qué hizo diferente a la primera persona? No trabajó más duro, no tuvo más suerte, no contrató mejores personas, hizo algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Dejó de intentar ser mejor que sus competidores y decidió crear algo que no tenía competidores, porque hay una regla no escrita que nadie te enseña en la escuela, que ningún jefe te explica en tu primer trabajo y que la mayoría de los emprendedores descubren demasiado pero demasiado tarde, cuando haya gastado todo su tiempo, todo su dinero y todas sus energías intentando ganar una carrera que estaba perdida desde el principio. La regla es esta: si estás compitiendo, ya perdiste. Las empresas que cambian el mundo no compiten, crean. La diferencia está en estas dos palabras, competir y crear. Es exactamente la diferencia entre construir algo que importa y construir algo que el mercado se tragará sin dejar rastro. Por eso, el día de hoy les traigo De 0 a 1, escrito por Peter Thiel, que nos explica en mejor detalle cómo podemos distinguirnos frente a los demás y poder crear algo que puede transformar a nuestro mundo. De 0 a 1, ¿qué significa esto realmente? Empecemos con la idea que da título al libro, porque es más profunda de lo que parece a primera vista. Para esto hay que distinguir dos tipos de progreso. El primero es el progreso horizontal, ir de uno al montón. Tomas algo que funciona y lo replicas, lo escalas y lo distribuyes a más personas en más lugares. Es lo que hace una franquicia cuando abre su sucursal número 500, por ejemplo. Es lo que hace un país en desarrollo cuando adopta tecnologías que ya funcionan en otro. Es útil, es necesario, pero no es transformador. El segundo tipo es el progreso vertical, ir de 0 a 1. Crear algo que no existía antes, pasar de no tener a tener, del no ser al ser. Y ese tipo de progreso, el único que realmente cambia el mundo, es también el más escaso, el más difícil y el más incomprendido. Aquí va un ejemplo para que te quede más clara la diferencia. Cuando Henry Ford, el fundador de Ford, la empresa de carros americanos, creó la línea de montaje para fabricar el modelo T, fue de 0 a 1. Nadie había hecho esto antes, creó algo radicalmente nuevo y cambió para siempre la manera en que se producen bienes físicos. Y cuando el fabricante número 50 de automóviles abrió su fábrica usando el mismo método, fue de 1 al montón. El método era rentable incluso, pero no transformador. Lo que se puede observar en el mundo empresarial actual es que existe una obsesión por las mejores prácticas, el benchmarking, el análisis competitivo y la optimización incremental, es decir, que está diseñada casi por completo para producir el progreso horizontal, para ir de 1 al montón, y en ese proceso ha perdido casi por completo la capacidad de ir de 0 a 1. Las escuelas de negocio enseñan a analizar mercados existentes, los inversores piden métricas de empresas comparables, los consultores ofrecen frameworks basados en lo que ha funcionado antes. Todo el sistema está calibrado para reducir el riesgo de lo conocido, y en ese proceso hace casi imposible el salto hacia lo desconocido, donde vive todo lo que vale la pena crear. Y la consecuencia es paradójica. En un mundo lleno de personas formadas para competir, las oportunidades más grandes están exactamente donde nadie está compitiendo, porque nadie ha tenido la visión todavía de ver que existe algo que se puede crear. Sigamos con la segunda idea principal del libro, el gran secreto de los monopolios. Esta es la idea que descuadra a muchas personas cuando la escuchan por primera vez, y también la que tiene más sentido cuando tomas el tiempo de seguir el argumento hasta el final, porque va en contra de lo que uno puede aprender en economía básica y plantea la idea que la competencia perfecta es mala. Y los monopolios, al menos cierto tipo de monopolios, son la condición necesaria para crear algo verdaderamente valioso. Déjame explicarte por qué. Porque en la superficie parece una defensa del capitalismo más abusivo y no lo es. En un mercado perfectamente competitivo, ninguna empresa gana dinero de verdad. Los márgenes se comprimen hasta lo más mínimo, porque cualquier ventaja que una empresa desarrolla es rápidamente replicada por los competidores. Las aerolíneas son un ejemplo perfecto. Mueven a millones de personas cada año, una hazaña logísticamente extraordinaria. Y sin embargo, sus márgenes de beneficio son tan finos que una crisis de combustible, una pandemia o una huelga de pilotos puede llevar a la quiebra a toda una compañía en cuestión de meses. En un mercado competitivo, las empresas están tan ocupadas sobreviviendo que apenas pueden pensar en el largo plazo. Ahora piensa en Google.
Esta empresa tiene un monopolio efectivo en la búsqueda de Internet, más del 90% del mercado global, y ese monopolio le genera márgenes tan enormes que pueden permitirse invertir en coches autónomos, en globos que llevan Internet a zonas remotas, en investigación en inteligencia artificial y en proyectos que no generarán ingresos durante años o quizás nunca. El monopolio no solo hace rica a Google, le da el espacio para pensar a largo plazo, para asumir riesgos que ninguna empresa en un mercado competitivo podría permitirse. Y ese espacio es exactamente donde nacen las cosas verdaderamente nuevas. Pero ojito, hay que hacer una distinción crucial que mucha gente pasa por alto. No estamos hablando de los monopolios del siglo XIX que aplastaban a los competidores con prácticas predatorias. Estamos hablando de los monopolios creativos, empresas que crean un mercado completamente nuevo ofreciendo algo pero tan superior a cualquier alternativa existente y por consecuencia hacen a la competencia irrelevante. Apple no compitió con Nokia en el mercado de los teléfonos móviles, creó un mercado completamente nuevo. Amazon no compitió con las librerías locales, redefinió lo que significaba comprar. Y aquí está la lección práctica para cualquier emprendedor, para cualquier persona que quiere construir algo que importe. Si tu plan de negocio requiere derrotar a los competidores existentes en un mercado existente, ya estás jugando el juego equivocado. La pregunta correcta no es cómo ganar la competencia, es cómo crear algo tan diferente que la competencia no existe todavía. Y así llegamos a la tercera idea principal, que trata más de las ideas que aún faltan por descubrir, pero sentimos que ya estamos muy tarde. Esta es una parte del libro que deja muy pensativo a sus lectores. Gira en torno a una pregunta que debería hacerse alguien que quiere crear algo nuevo. La pregunta es, ¿qué verdades importantes sabe muy poca gente? Y la razón por la que esta pregunta es tan interesante y tan difícil de responder es porque vivimos en una cultura que ha llegado a creer, de forma implícita pero muy profunda, que ya no se quedan secretos por descubrir, que el mundo está suficientemente mapeado, que las grandes ideas ya han sido descubiertas, que el conocimiento humano ha alcanzado tal nivel de completitud que hace que los descubrimientos verdaderamente originales sean el territorio exclusivo de los genios o de la casualidad. Esta creencia, a la que podríamos llamar fin de los secretos, es uno de los frenos más poderosos al progreso que existe actualmente. Porque si crees que no quedan secretos, dejas de buscarlos, y los secretos en sí mismos no son misterios cósmicos ni conocimientos esotéricos, son simplemente verdades importantes que todavía no son de conocimiento general, cosas que son ciertas pero que la mayoría de la gente no sabe, no ha pensado o no ha conectado de la manera correcta. Piénsalo como un ejemplo concreto. En 2004, cuando Mark Zuckerberg fundó Facebook, la creencia dominante en la industria tecnológica era que la privacidad era el valor supremo de Internet y que las personas nunca querrían compartir información personal en línea de forma pública y masiva. Esa era la sabiduría convencional. Zuckerberg vio un secreto que contradecía esa sabiduría, que las personas sí querían conectarse y compartir y ser vistas, siempre que el contexto social fuera el correcto. El secreto, visto antes que nadie y actuado antes que nadie, valió cientos de miles de millones de dólares. O piensa en Airbnb. La sabiduría convencional de 2008 decía que nadie en su sano juicio dejaría que un extraño se alojara en su casa. Airbnb vio el secreto contrario, que la gente sí confiaría en extraños si el sistema de reputación era lo suficientemente robusto. El secreto creó una empresa valorada en decenas de miles de millones de dólares. El mundo está lleno de secretos, esperando ser descubiertos, y que la diferencia entre las personas y las empresas que crean valor extraordinario y las que no lo crean no es necesariamente la inteligencia ni el talento. Es la disposición a buscar activamente las verdades que el mundo ha malinterpretado, descartado o simplemente nunca se ha molestado en examinar. Y para hacer eso, necesitas algo que el sistema educativo, la cultura empresarial moderna no apoya activamente: pensar por ti mismo, en lugar de optimizar para la aprobación de los demás. Otro tema importante que se abre del libro es sobre las personas en sí, el fundador, el equipo y la misión que pueden llegar a tener. Esta parte del libro se ignora muchas veces en otros, pero es tan importante como cualquier idea de estrategia o competencia, y tiene que ver con las personas, con los fundadores, los equipos y la cultura. Lo que se dice sobre esto, como casi todo en este libro, es profundamente contraintuitivo. Empecemos hablando de los fundadores. Los fundadores de las empresas más transformadoras de la historia suelen ser personas con características que, vistas desde fuera, parecen casi paradójicas. Son visionarios pero también obsesivos. Son capaces de ver con claridad lo que nadie más ve, pero esa misma claridad a veces los hace ciegos a ciertas realidades que otros verían fácilmente.
Son capaces de inspirar lealtad extraordinaria en sus equipos, pero a veces esa lealtad tiene un componente de intensidad que desde afuera puede parecer excesivo. Steve Jobs era conocido por su capacidad de convencer a las personas de que podían hacer cosas que creían imposibles. Elon Musk ha construido empresas que la mayoría de los ingenieros del mundo consideraban proyectos suicidas cuando los anunció. Estas características no son defectos que hay que tolerar, sino son condiciones casi necesarias para el tipo de empresa que puede ir de 0 a 1, porque crear algo verdaderamente nuevo requiere el nivel de convicción que por definición debe ser mayor que el pensamiento que algo que no se puede lograr en el momento de la creación. Si esperas a tener suficiente evidencia para estar seguro, ya será demasiado tarde. Alguien más habrá visto el secreto, y luego está el equipo. Hay algo muy claro que muchos emprendedores aprenden demasiado tarde. Los primeros 10 empleados de una startup son más importantes que cualquier estrategia, que cualquier producto o cualquier inversión. Porque estas personas establecen la cultura, el ritmo de trabajo, los estándares de excelencia y los valores implícitos que definirán toda la empresa hacia después. Una mala contratación en las fases tempranas no es solo un problema de productividad, es un virus cultural que se replica y que puede destruir desde adentro lo que desde fuera parece estar creciendo bien. Y finalmente está la misión. Para esto una pequeña comparación. Las mejores startups parecen más a los cultos que a las empresas normales, no en el sentido peyorativo de manipulación y control, sino en el sentido de que tienen una convicción compartida sobre una verdad que el resto del mundo no ve todavía. Que sus miembros están dispuestos a sacrificar comodidad, seguridad y a veces incluso relaciones personales por una causa que creen importante. Que hay una intensidad en la manera en que trabajan y en la manera en que se relacionan entre sí que resulta extraña desde fuera y completamente natural desde adentro. La diferencia entre un culto y una gran empresa es que el culto está equivocado sobre lo que cree y la gran empresa tiene razón, lo que significa que la pregunta relevante para cualquier fundador no es si su equipo tiene esa intensidad, es si la visión que los une es lo suficientemente buena para poder justificarse. Finalicemos con la pregunta que lo cambia todo. Quiero terminar con la pregunta que el autor hace en cada entrevista de trabajo. ¿En qué creencia importante estás de acuerdo con muy poca gente? Porque esta pregunta, en el fondo, no es solo una pregunta sobre negocios, es una pregunta sobre cómo te relacionas con el conocimiento y con tu propia capacidad de ver el mundo de manera independiente. La mayoría de las personas, si son honestas, no tienen una respuesta a esta pregunta, no porque no sean inteligentes, sino porque el sistema en el que crecieron, la escuela, la universidad, el mundo corporativo, recompensó consistentemente la capacidad de aprender y reproducir lo que otros han pensado antes, y penalizó y castigó, a veces de forma sutil y a veces de forma brutal, la capacidad de pensar algo diferente. Y el resultado es que la mayoría de las personas llegan a la vida adulta con una capacidad intelectual enorme, pero con una timidez de pensamiento igualmente enorme. Son capaces de pensar bien dentro de los marcos que se les han dado, pero han perdido o nunca han desarrollado la capacidad de cuestionar los marcos mismos. Zero to One, de 0 a 1, en última instancia es un libro sobre eso, sobre la valentía de ver lo que nadie más está viendo, de creer en algo antes que la evidencia lo justifique completamente, de construir algo que no existía y que si lo haces bien, hará que el mundo no pueda imaginar cómo funcionaba sin ello. No todos vamos a fundar la próxima empresa de $1 billón, pero todos podemos hacernos la pregunta y responderla honestamente, identificar esa creencia contraria al mundo que guardas en silencio porque nunca has tenido la confianza de decirla en voz alta. Lo que encuentras al otro lado puede ser el punto de partida de algo que vale la pena construir. El mundo no necesita más personas que hagan bien lo que otros ya hacen, necesita personas que vean lo que todavía no existe y tengan el valor de empezar a construirlo, de ir de cero al cielo, de crear algo de la nada. Y así, chicos, llegamos al final de este episodio. Si te ha gustado este video, te invito a que veas las 6 ideas principales de la transformación total de tu dinero, un libro que te puede ayudar si tienes problemas con este. Y si has llegado a esta parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por brindarme tu tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal porque me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorarlo, puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video.